por qué no se debe comer el cerdo. Amén. El tema es así. ¿Cuál es el animal más impuro? Amén. ¿Usted qué responde? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el animal más impuro? ¿Usted qué responde? El cerdo. Amén. Entonces, vamos a la palabra del Señor, al libro de Levíticos. Pero pastor, ¿cómo va a predicar justos ahora cuando ya está sazonado mi cerdo? Está sazonado mi lechón. Está listo ya el horno, pastor. Ya está el rojo vivo el horno, ya está blanco en la parte del techo y solo falta que lo meta mi cerdo al horno. Es que usted se da cuenta cuando la fiesta es del mundo, es del diablo, la fiesta es pagana. En una fiesta pagana lo que van a matar más es el cerdo. El animal que no fue preparado para el consumo, sino fue preparado para limpiar la tierra. Porque en la selva, cuando caen las frutas, caen semillas, ¿sabe qué hace el cerdo? El cerdo limpia, para que no empiece a descomponerse, llegar más moscas. ¿Qué hace el cerdo? El cerdo se lo come. Entonces, pero lo que ha hecho el hombre, por decir, en los Estados Unidos, el 65% de la población de los Estados Unidos, ¿qué es lo que pasa? Come cerdo. Quieren ponerlo, o sea, como la carne más, más codiciada y más consumida allá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se habla del jamón, se habla de las jamonadas y hacen muchos platos con la carne del cerdo. Pero mira, por consumir la carne del cerdo la gente está enferma. ¿Sabe de qué? Porque oro por personas que están enfermos, delicados de salud. Por comer la carne del cerdo le ha dado a muchos la enfermedad de la hepatitis. Amén. Por comer la carne del cerdo están con la cirrosis, aparte del alcohol que consume la persona. Otro de las enfermedades o otro de los alimentos, sin darse cuenta, por consumir la carne del cerdo, como la carne del cerdo tiene mucha grasa, ¿qué es lo que pasa? Eso afecta el hígado. Y algunos por comer el hígado del cerdo, se han enfermado pues así, al 100, total. Y eso va en contra de nuestra salud. Comer la carne del cerdo va en contra de tu salud. Los ha acelerado el mal. Por eso, mira, ¿por qué estamos así? Por así, cuando fui a Europa, fui a Madrid. Yo recuerdo eso, lo conté una oportunidad. Cuando fui a Madrid, estaba de sed, tenía mucha sed. Y me acerqué a una de las bodegas, ahí especialmente lo tienen, allá en Europa, al cerdo. O sea, la pierna del cerdo, y la gente va a comprar a las bodegas y está bien colgadito ahí, bien negrito, parece doradito ya, y ellos lo sacan por tajadas y cuesta por euros. Amén. La carne del cerdo tiene mucho valor en Europa. ¿Por qué? Porque mira, el diablo quiere acelerar la muerte de todos nosotros. Algo que todavía es prohibido bíblicamente, la gente lo hace más popular. ¿Se da cuenta? La palabra nos dice que no debemos comer, pero nosotros lo comemos. Con Biblia en mano, teniendo el manual, repita conmigo, teniendo el manual, teniendo la instrucción, qué debo comer y qué no debo comer. Dile, como lo que no debo comer. No les escucho. Como lo que no debo comer. Bebo lo que no debo beber. Por eso estamos enfermos.
Porque bebemos lo que no debemos beber. Comemos lo que no debemos comer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Obedecer a su palabra. Entonces, vamos al libro de Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Y lo leemos así, con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cuál es el animal más impuro? A ver. ¿O por qué no debo comer el cerdo? Porque su palabra lo dice, lo prohíbe su palabra. ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! Pastor, no, usted se ha vuelto sabático. Ahora, pastor, vas a tener más problemas porque usted se está metiendo con empresas grandes. Amén. Ahora, pastor, tendrá que andar con guardaespaldas. No, esto lo hablo aún en beneficio de todos aquellos que todavía quieren vivir. ¿Sabe por qué la artrosis, la artritis? Por consumir carne de cerdo. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Una vez más, la cirrosis, por comer carne de cerdo. ¿Amén? ¿Sabe por qué uno se enferma de los pulmones? Por comer la carne del cerdo. ¿Se da cuenta? Entonces, pero este pueblo, si obedece a su palabra, tendrá para ratos todavía. Amén, en esta tierra. Pero si desobedecemos, ay, Dios mío. El otro día pude ver en el mercado a dos personas cargando un cerdo bien grande, hermano. Más grande que yo. Entero todavía lo llevaba al hombro. Y todavía lo hice una filmación cortita, hermano. Mira ese hombre cargando el cerdo, diciendo. Mira lo que dice la palabra del Señor. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, el versículo 2, hablen a los hijos de Israel y díganles, estos son los animales que podrán comer de entre todos los que hay sobre la tierra. El versículo 3, todo el que tenga su pezuña partida y hendida y que rumia, podrán comer. Que Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. El versículo 4, pero los que rumian o no tienen hendidas sus pezuñas, esto no comerán. El camello, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. Yo creo que aquí no hay nadie comiendo camello, ¿verdad? Amén, tener cuidado. El conejo, escuchen, Dios mío, el conejo, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. Wow, ¿ahora qué hago? La liebre, que aunque rumia, no tiene hendida su pezuña, le será impuro. Nos centramos en el versículo 7. Amén. El cerdo, aunque tiene su pezuña partida y hendida, no rumia, le será impuro. Le será impuro. Y mira lo que dice para el cerdo, el versículo 8. No podrán comer de su carne, ni tocar sus cuerpos muertos. Le serán impuros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Pero algunos decimos, dice la palabra del Señor, lo que entra por la boca no contamina, sino lo que sale. ¿Cierto o no cierto? Dice la palabra del Señor. Por eso le digo, mira, en una oportunidad me llama una mujer, me escribe una mujer, me dice, pastor, quiero prepararle chaufa de cecina. Y sabe yo lo que le dije a esa mujer, le dije así, ¿no? Para que ella pues todavía recapacite lo que está pensando. Le dije, no, eso me asesina, le dije. ¿Cómo, pastor? Es que yo no como
Yo no como cecina. Cecina lo hacen del cerdo. Y en la selva, hermano, casi toda la gente, su cecina. Y aquí hay muchos candidatos de esa carne de cecina. Levante su mano por ahí los que todavía están comiendo su cecina. ¿No es que se les hace agua a la boca cuando hablamos? A ver, es que si le vamos a hablar es con beneficio de su salud. Amén. Con beneficio de su salud. Esto es para bien. En una oportunidad también escuché a un pastor bien usado por Dios. Él hablaba así en una entrevista, una conferencia. Decía, del momento que el Espíritu Santo empezó a usar mi vida, de ahí para adelante yo evité comer la carne del cerdo. Y yo también opté por eso. Amén. Es que ya el Señor me iba confirmando a mí. Y pastor, ¿hace qué tiempo no come la carne del cerdo? Usted dirá. Yo recuerdo que no como la carne del cerdo. Todavía recuerdo cuando venía por la primera de pro, por la Panamericana, cuando freían ahí el cerdo, se me hacía agua la boca. ¿Y qué pasó? Y recuerdo haber comprado todavía un plato con su mote sancochado, y yo venía y con su canchita, venía comiendo en el carro todavía, hermano, y la gente que se cerraba su nariz. Para mí, delicioso, rico, sabroso, pero la gente cerrando su nariz. Amén. Y venía así a pastorear aquí. Pero ya cuando el Señor me da la instrucción, empiezo a leer la Biblia estando en el monte, en los ayunos de 9 días en el cerro, empezaba a escudriñar las escrituras, empezaba a leer la palabra del Señor y verdad que el Señor empezó a hablarme directo. Y más que escucho un testimonio de un hombre de Dios y de muchos hombres de Dios, usted pregunta a los hombres que son usados por el Espíritu Santo. No el que recién se levantó hace un mes, no el que recién se levantó hace un año. Esos hombres que vienen haciendo campañas evangelísticas, reúnen a 50,000, a 100,000 personas así, hermanos, a un campo y así al aire libre. Amén, no comen cerdo. ¿Sabe por qué? Porque eso hace que este cuerpo se contamine. Cuando comes la carne del cerdo, empiezas a dormir excesivamente. Duermes más de lo normal. Porque aún el león, aún el puma, aún esos animales salvajes, cuando se llevan a un cerdo, ¿sabe qué es lo que hacen? Después de comer eso, duermen días. Porque todo su cuerpo está, hermano, es como intoxicado. Es que grasa en su sangre. Sus vías, o sea, sus venas están saturados de grasa. Terrible, hermanos. Y los animales cuando comen eso y lo comen sin freír. ¿O usted ha visto un león después de atrapar, después de cazar a un sajino, a un cerdo por ahí, se pone a freírlo, hermano? No, usted no ha visto eso. Ellos se lo comen así, con toda la grasa. Terrible, hermanos. Y mucho más. Por eso yo recuerdo una oportunidad, cuando uno come carne de cerdo, se te afloja el estómago. Se te afloja el estómago. A mí se me aflojó el estómago. Yo recuerdo hasta empecé a orinar sangre, hermanos. Esto yo no lo miento. Recuerdo haber tomado hasta aceite de oliva para tratar con mi sistema digestivo. Me quemaba el estómago. Yo decía, ¿qué pasó? Me había dado infección por comer la carne del cerdo. Y tomé aceite de oliva orando y lo eché aceite de oliva aquí en las paredes del abdomen. ¿Para qué? Para tratar de calmar ese ardor que quemaba tan fuerte. Amén. Por eso hay algunos por comer carne de cerdo, tomaron agua fría, se empezaron a vomitar. ¿Cierto o no cierto? Lo de provincia, algunos dicen, no, yo estoy criando mi cerdo, lo doy su cebadita. Pero ¿qué es lo que pasa? Comes carne de cerdo y tomas gaseosa. ¿Qué es lo que pasa contigo?
Se te afloja el estómago, los pulmones, una infección estomacal terrible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su palabra lo prohíbe. A su nombre. Dile, limpio mi templo. Para que usted tenga una buena salud, tiene que evitar la carne del cerdo. Quiere vivir años más, dale un stop, amén, dale un alto a la carne del cerdo. Porque de lo contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Es que mira, hoy en la actualidad, usted pide un chaufa. Hacen hasta el chaufa, ¿de qué lo hacen? De chancho. ¿Se da cuenta? Si yo he pedido chaufa con carne de res. Yo le digo, por favor, hoy los tamales, ¿con qué lo hacen? Cerdo, hermano. Y me dice, tengo solo de cerdo. No, eso me va a matar, le digo. Así, hermano. Pero pastor, ¿por qué declara eso? Es que eso hace que aún mira la presencia de Dios que está en mí. Amén. Y por los males, ¿qué es lo que va a pasar? Las enfermedades hacen, hermanos, hasta donde da tu salud, hasta ahí te usa el Espíritu Santo. Dios quiere usarnos, pero enfermos no podemos llegar lejos. A su nombre. A su nombre. Alábale al Señor. Recuerdo un pastor en una oportunidad también, me llevaron, me invitaron a un aniversario. Y ahí estaba la Pachamanca, por allá por Guaral, al fondo. La Pachamanca de cerdo. Y yo dije, bueno, a mí me dieron la sopita y ya dije, no, yo no quiero comer eso, le dije. Entonces, ¿y qué pasó? Que el pastor que tenía diabetes dijo, pastor, yo como el chancho y luego tomo mi pastillita, me dice. Con eso ya se limpia mi sangre. Ese pastor, aun sabiendo que es letal la carne del cerdo, es que, hermanos, la glotonería, si uno no, aun sabiendo que es letal para nuestra salud, cuando tienes ese espíritu de la glotonería, no puedes contener, hermanos, tu deseo, el apetito. Pero cuando se trata de que esto va en contra de nuestra salud y eres un hombre de Dios, es una mujer de Dios, usted dice, no, yo no puedo contristar al Espíritu Santo. No puedo enfermar este cuerpo que es templo del Espíritu Santo. A su nombre. Entonces, pero pastor, ¿qué hago ahora? Mi padre es inconverso y están haciendo, en esta Navidad, están haciendo carne de cerdo, están haciendo una lechonada. No lo comas, no te pueden obligar. Es que hay padres también, como a mí me obligaron en una oportunidad, habían hecho un encebollado y a mí no me gustaba la cebolla. Y lo habían hecho un encebollado sin carne, nada, así pura cebolla con su tomatito y como no me gustaba la cebolla, así, come. Yo, come. Y yo estaba ahí queriendo votar, hermanos, porque no me gustaba la cebolla. Y empecé a odiar a la cebolla. Despierten, por favor, ahí los hermanos. Seguro que han comido cerdo, por eso están durmiendo. Amén. Mira, escuche. Empecé a tenerle un odio a esos hermanos. Lo aborrecía y decía, un asco. Empecé a tener un asco a la cebolla, así, un asco total. De verdad, un asco. Y peor la gente que tomaba su caldo y pasaba por mi lado y botaba sus, como dragón todavía. Olor a cebolla china. Entonces, Dios mío, hermano. Amén. Y de ahí, pero de poco a poco ya ya hice la paz con la cebolla. Amén, porque es bueno para los pulmones la cebolla. Es saludable. Amén. Pero mira, así fue. Es que hay padres también que, bueno, te obligan a comerlo. He ido a muchos eventos y en esos eventos me han servido carne de cerdo. ¿Qué he hecho? A ver, no me he hecho problema de nada. Como la carne de cerdo vi que no lo contaminó a la comida aquí,
Entonces, ¿qué pasó? Lo retiraba la carne del cerdo y me comía mi plato limpio, libre. Amén. En una oportunidad también, aquí, justos hermanos, ¿se da cuenta? No aquí, más afuera, habían hecho una pachamanca, los familiares en el pasado. ¿Y sabe qué pasó? Y me dijeron, hermano John, han metido como 1 kilo o 2 kilos de carne de cerdo. Ay, Dios mío, yo me turbé, hermano. Así, ¿cómo dije? ¿Cómo van a hacer en el Monte Santo la carne del cerdo? ¿Qué pasa? ¿Por qué han pecado así? Mandé traer la máquina. Mandé traer, hermanos, la máquina, cargador frontal. Mete desde adentro, con toda la tierra, con toda la piedra. Lo mandé botar hasta ese horno de la pachamanca, hermano, que había hecho ahí. Lo mandé botar. Ya eso cuando ya me enteré creo a 2, 3 días. No lo mandé botar toda la pachamanca, no. Sino que es que yo creí, hermano, yo en mi espíritu, un celo de Dios. Aquí nadie me hace carne de cerdo. Diciendo, hermanos, entonces, bótenmelo para allá a la vuelta donde no es mi terreno. Piedra y tierra, porque esa tierra también está maldita, está sucia esa tierra. ¿Qué, pastor, tanto así usted? Es que le digo, Dios así, le digo así, a nadie lo confía de su gracia, de su autoridad. Solo a los que tienen celos, hermanos. Celos de no contaminar aún este templo, aún el altar, las tierras que es santo para Dios. A su nombre. Por eso, iglesia del Señor. Amén. Cuando usted invita a la casa a su pastor, nunca le dé carne de cerdo. Amén. Dale tal vez ahí, aunque sea un pescado frito, o tal vez, ¿qué le va a dar, hermanos? O un caldito, o algo que sea saludable. Porque si no, a su pastor usted lo va a ver cada día más, se hincha. Veo que hasta esta camisa ya no me está dando, hermano. Todo está que me revienta. Amén. Será por mi edad ya, amén, por mi edad que está pasando eso. Tengo 30 y ¿cuántos años? 37 años. Amén. Bueno, alguno dice, pastor, la buena vida, hoy para sonriendo, feliz y está echando cuerpo, está asimilando todo lo que come. Es cierto, hermano. Todo lo que uno come, asimila porque lo comes feliz, tranquilo, en paz. Pero cuando uno está en su desierto, en la prueba, lo comes rapidito y, ¿no? Entonces, y así, solo para estar bien con la salud. Tal vez en mi pasado yo no me descuidaba de mi alimentación, comía, pero gracias al Señor, amén, que no me dio ninguna enfermedad. Por la gracia del Señor estoy bendecido, estoy libre, hablándoles, amén, qué carne debe comer y qué no deben comer. Mira lo que dice el versículo 8. Levíticos 11:8. No podrán comer de su carne ni de sus cuerpos muertos, les será impuro. El versículo 7, Levíticos capítulo 11, versículo 7. El cerdo, aunque tiene su pezuña partida y hendida, no rumia, le será impuro. Vamos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. Mira lo que dice. Mira lo que dice el verso del versículo 3. No comerás ninguna cosa abominable. Mira lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 14, versículo 3. No comerás ninguna cosa abominable. Estos son los animales que podrás comer: el buey, el cordero, la oveja y la cabra. ¿Ah? ¿Qué debemos comer? Deuteronomio capítulo 14, versículo 3 en adelante. Estos son los animales que podrás comer: el buey, el cordero, la oveja y la cabra. Para que usted, mientras están viendo este video, o mientras usted está escuchando esto, alguno dice, pero pastor, cuando Cristo vino a esta tierra,
Él los santificó. ¿En qué libro se encuentra que Él los santificó? Pero pastor, en los Hechos dice la palabra del Señor que a Pedro Dios lo metió en un éxtasis. Es como una visión, como un sueño, un momento así. Amén, cerró sus ojitos y él vio ese éxtasis. ¿Qué vio en el éxtasis, Pedro? Vio un lienzo ¿de qué? De animales impuros. Vio la culebra. ¿Qué más? El mono, el cerdo. ¿Qué más? El gallinazo, el cóndor. ¿Qué más vio? El búho. ¿Se da cuenta entonces? Y Dios le dijo a Pedro, lo que yo he santificado, no le tomes, ¿por qué? Por inmundo. Eso quiso decirlo, hermanos. Es que Pedro era judío. En cambio, Pablo era a la vez judío. ¿Qué más? Romano. Entonces, Pablo sí estaba dispuesto a ir a predicar aún a los gentiles. Pero Pedro, como tenía la enseñanza, sabía la palabra, él no quería predicar a los gentiles. Era un hombre de Dios que hasta con su sombra se sanaban los enfermos, a su nombre. Por eso, como él anduvo con Jesús, como ellos aprendieron las leyes, no querían, hermanos, no quería ir a predicar a los gentiles. Para los judíos, los gentiles, amén, eran vistos como perros, así, inmundos, como cerdos. Es que el pueblo judío es un pueblo santo, es un pueblo apartado de Dios. Ellos saben qué deben comer y qué no deben comer y se cuidan, hermanos. Así como una hermana me decía, pastor, allá en los Estados Unidos, pastor, hasta los utensilios que ellos usan, es un utensilio para el queso, otro para la carne. Ellos no pueden, los judíos, hermanos, los judíos no juntan el utensilio que usan para cortar la carne, no lo usan para para tajar el queso. No lo usan. Es, o sea, sagrado, separado. ¿Se dan cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque ellos por generaciones llevan la enseñanza, lo que el Padre Yahweh les dio a ellos. A su nombre. Por eso en la actualidad, los países que más mueren, hermano, con cirrosis, con artrosis, con esas enfermedades, con intoxicación, con parálisis, es que cuando está usted, se le sube la presión. ¿Sabe por qué? Rápido se le sube la presión y eso puede llevarle a la muerte, porque sus arterias están llenas de colesterol, lleno de grasa, lleno de triglicéridos. ¿Por qué? Porque de vez en cuando por ahí está comiendo carne que no debe comer. Hasta comer el cordero con toda la grasa, eso también obstruye ¿qué? Las arterias, las venas. Por eso allá los judíos, ¿cómo comen la carne del cordero, la carne de res, la carne de cabra? ¿Cómo lo comen? Asado. Cuando uno lo asa, cae toda la grasa y lo puede comer con papita, exquisito, con yuca sancochada. A su nombre. Y estamos hablando en ayuno. A su nombre. Alábale al Señor. Despierte, aunque sea así, despierta por la comida. A su nombre. Por eso mira lo que dice el versículo 4. Estos son los animales que podrás comer: el buey, el cordero, la oveja y la cabra, el ciervo, el venado, el corzo, la cabra montés, el búfalo, el íbice, el carnero montés. Amén. El ciervo, el venado.
eso podemos comer. Amén. A su nombre. Podrán comer cualquier animal que tenga su pezuña partida y hendida en dos mitades y que rumie. El versículo 7. Pero estos no comerán. ¿Los qué? De los que rumian o tienen partidas y hendidas sus pezuñas. El camello, la liebre, el conejo, serán inmundos para ustedes, porque rumian, pero no tienen sus pezuñas hendidas. El versículo 8. El cerdo, que aunque tiene su pezuña partida, no rumia, es impuro para ustedes. Es impuro para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres. ¿Se da cuenta? No comerán de su carne. Mira lo que dice: el cerdo, que aunque tiene su pezuña partida, no rumia, es inmundo. ¿Cómo es la carne del cerdo? Es inmundo para ustedes. No comerán de su carne, ni tocarán sus cadáveres. Por eso en el país de los Estados Unidos, en Europa, mucha gente muere así. Amén. Pero escuche, en el país de la India y Israel, amén, no mueren, mucha gente no muere con cirrosis, mueren por la edad avanzada. ¿Recuerda la muerte de Moisés? ¿Murió con cirrosis porque comía carne de cerdo? Moisés comía carne de cerdo. Como no comía carne de cerdo, ellos eran, en el pasado los profetas eran longevos. ¿Por qué? Tenían larga vida, larga duración, porque cuidaban su templo. A su nombre, a su nombre. El rey David comía la carne del cerdo. Oye, hermano, no podemos hablar de ellos así como estoy hablando con libertad. Ellos se cuidaban, se guardaban, hermanos. Como Daniel también dijo, amén, que no comeré, ¿cómo? Las comidas de rey Nabucodonosor, de rey de en ese tiempo, reyes paganos, reyes idólatras, porque se lo habían llevado, hermanos, al profeta, ¿qué? Daniel. ¿Se da cuenta? Entonces, el profeta Daniel no quiso comer esas comidas que preparaban para esos reyes que no tenían temor de Dios. Y así, hermanos, a ellos lo metieron a una competencia pero los demás habían, hermanos, de verdad que magos y adivinos, pues ellos sí comían de todo y compitieron su fuerza, aún su sabiduría. Pero Daniel dijo, yo sí puedo comer legumbres y agua, verduras, ¿y qué más? Verduras, ¿y qué más? Legumbres, ¿qué son legumbres? Cereales, semillas. A su nombre. De eso se alimentaba el profeta, ¿qué? Daniel. Pues yo me he olvidado de hacer mi trigo. Yo lo tuesto al trigo, lo tuesto así una pasadita y luego lo pongo los sancochos, los hiervo y como que un poquito se abre y me lo como rico y delicioso. Y yo sé que eso me da mi salud. Y hasta su agua me lo tomo un poquito. ¿Te das cuenta? Algunos dicen, ¿cómo es eso? Y cuando como eso, veo que, hermano, la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Veo su presencia, se me acerca, me tiene rodeado. Amén. ¿Por qué? Porque Él sabe que estoy cuidando mi templo. A su nombre. A su nombre. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el animal más impuro? ¿Qué carnes no debo comer? ¿Por qué no debo comer el cerdo?
Porque la Biblia lo prohíbe. Su palabra lo prohíbe. Y la pregunta es, ¿los judíos comen carne de cerdo? No comen la carne de cerdo. Los profetas del pasado, Ezequiel, Jeremías, Isaías, el profeta Samuel, ¿comía carne de cerdo? Y entonces, por favor, ¿por qué usted come carne de cerdo? Pero ahí por los comentarios empiezan a discutirme, a decir, no, que lo que Dios ha santificado, no le tome por inmundo. No, iglesia del Señor. Aunque usted dice, o sea, esto es, mientras yo preparaba el tema, mientras iba investigando, iba buscando los versos, ¿sabe lo que? Me vino una palabra de parte de Dios. La gente piensa y dicen algunos, mire, escuchen, esto dice la gente. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él santificó. En el pasado, Dios prohibió la carne de cerdo y todo eso. Pero del momento que entramos a la gracia, ahora podemos comer lo que se nos antoja, dice. Mentira del diablo, hermano. O sea, porque ahora estamos viviendo en el tiempo de gracia, puedes comer cerdo. Escucha, porque estás viviendo en el tiempo de gracia, puedes comer cerdo. O sea, Dios lo santificó. Ya, si suponemos que Dios lo santificó, pero ahora tu salud. O sea, porque lo santificó, también Dios lo quitó la grasa del cerdo. No, el cerdo va a seguir siendo carne de cerdo. Contiene mucha grasa, tiene urea, tiene microbios, tiene enfermedades. Aunque esté bien desintoxicado, bien tratado ese chanchito, igual, hermano, ¿qué es lo que pasa? Tiene enfermedades. Aparte de las enfermedades, va a afectar ¿tu qué? Tu sangre, tu salud. Personas que están con tuberculosis, personas que están enfermas de los pulmones, no comen carne de cerdo. Dile que está a su costado. ¿Tienes algún problema en tus pulmones? Dile. Te recomiendo, dile, no comer. Alerta, dile, alerta. Cuidado con la carne del cerdo. ¿Te da mareos? ¿Sientes ya un poquito de mareos? Entonces, alto a la carne del cerdo. ¿Por qué los mareos? Mucha grasa, mucho colesterol. Pero me ha antojado. Mentira del diablo. Echa fuera esos antojos. Si la palabra lo prohíbe, tenemos que renunciar a esos antojos. ¿Cuántos dicen amén? Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 14, versículo 8. El cerdo, aunque tiene pezuña partida, no rumia, es inmundo para ustedes. Es inmundo para usted. Dile, la carne del cerdo es inmundo para mí. Amén. No comerás de su carne ni tocarás su cadáver. Entonces vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Amén. Usted puede ver ahí a un hombre endemoniado, el Gadareno. ¿Por qué los demonios se metieron a los cerdos? Si en esos montes habían también vacas, cabras y corderos. Amén. ¿Por qué decidieron irse a ese hato de cerdos, como dice la Reina Valera? Amén. Porque esos animales eran impuros, eran inmundos. A su nombre. Hasta lo que Dios ha permitido, hermanos, escuche, que sea para el consumo humano, aún en ese tiempo el diablo no pudo tocar a las ovejas. Se recuerda el día, atención aquí, oído, pestaña y ceja, el día que Dios le dijo, salgan de Egipto a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, le dijo a Moisés, el Padre Yahweh. Cuando untaron los dinteles de su casa con la sangre, ¿con qué sangre untaron? Con la carne.
con la carne, ¿no? ¿Con la sangre de qué? De cordero. ¿Untaron con la sangre del cerdo? ¿Se da cuenta? ¿Lo hicieron con qué? Con la sangre del cordero, untaron el dintel de su casa. Y hoy, mira, es la sangre de Jesucristo. En el pasado era la sangre del cordero. Y eso hoy se reemplazó por el sacrificio del Señor. Las cosas cambiaron. A su nombre. Gloria a Dios. Hoy encontramos el perdón de Dios a través de la sangre de Jesucristo. A su nombre. Entonces, el pueblo del Señor, si ha entendido esta palabra, no digamos, pero, pastor, ¿qué hago si me están invitando? A mí también me han invitado. Amén, usted tranquilo. Usted come una partecita ahí, lo que no tocó ni el jugo, se lo come eso y lo deja y nadie se hace problema. Amén. Y cosa que usted mantiene su integridad con Dios y su palabra. Aún cuida de esa manera su templo, que este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Repitan conmigo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice su palabra, cualquiera que destruye a este cuerpo, a este templo, ¿será qué? Destruido. Si usted por su glotonería, por sus antojos, ¡ay, qué rico el chicharrón! Y se lo come y luego acaba en la cama, hermano, postrado de emergencia en el hospital. El Señor también le pedirá cuentas. Él te dirá, yo quise usar tu vida, pero ¿por qué estás así enfermo? Dice mi palabra. Mi siervo predicó, soltó una palabra, pero el pastor predicó cuando ya todo estaba listo. Este año 2023 voy a finalizar comiendo mi cerdo y el 2024 me santifico. Señor, permíteme este año comer mi cerdito, dicen algunos. Mentira del diablo, hermano. Ya hasta le digo, mira, ha habido casos, hasta ha llegado a mis oídos, de donde un pastor comió la carne de cerdo en este ministerio. El pastor Elías aún predicando, diciendo, no coman esa carne. Pero comió esa carne, acabó tirado en el suelo, hermanos. Unos cólicos tremendos que tenían que llevarlo, me parece, de emergencia a la clínica, hermanos. Con los cólicos tremendos revolcando ahí. ¿Se da cuenta? Pero a ver, come carne de cordero, te mandan unos cólicos ahí a revolcarte en el suelo. No. Van a ver que el otro de acá, unos mesecitos tan cerca, ya en el cumpleaños de Débora, lo vamos a sacrificar a la cusita. Amén. Y no nos va a llevar ni al suelo ni a nada. Amén. Vamos a estar tranquilos. A su nombre. A su nombre. ¿Y qué pasa aquí en este libro? ¿Qué pasó? Vamos al libro de Lucas capítulo 8, versículo 26 en adelante, dice. Habiendo navegado, llegaron a la región de los Gadarenos, que está a la orilla opuesta frente a Galilea. Y al bajar a tierra, le salió al encuentro un varón de la ciudad que estaba poseído por un espíritu maligno desde hacía mucho tiempo. Este no se ponía ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. El versículo 28, y cuando vio a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué hay entre tú y nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te suplico que no me atormentes. El versículo 29, porque Jesús ordenaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, porque lo había poseído desde hacía mucho tiempo. Y para protegerlo, ¿qué pasaba? Lo ataban con cadenas y con grilletes, pero rompiendo sus cadenas, el espíritu maligno lo impulsaba al desierto. El versículo 30, y Jesús le preguntó,
¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos espíritus malignos se habían metido en él. El versículo 31, y ellos le suplicaban que no les mandara que se fueran al abismo profundo, porque saben los demonios cuando salen de los cuerpos, saben a dónde lo echamos. Cuando alguien viene hechizado, amén, cuando alguien viene con problemas de salud, atormentado, los demonios saben a dónde los echamos. Saben. Y yo le digo, cuando reprendo a los que están atormentados, le digo, vuelve de donde saliste. ¿Y sabe de dónde salen esos espíritus? De abajo del infierno. Amén. Vuelve, regresa ahí, le digo. Suelte ese cuerpo y lo tiene que soltar. A su nombre. Pero ahora, el que dice el versículo 32, y habiendo allí una gran piara de cerdos o un hato de cerdos paseando en el monte, y les suplicaba que los dejara entrar en los cerdos, y él les dijo permiso, y él les dio permiso. El versículo 33, al salir los espíritus malignos del varón, se metieron en los cerdos, y la piara o el hato de cerdos, ¿qué pasó? Completa fe y se precipitó al lago por el acantilado y se ahogaron. ¿Se da cuenta? ¿Por qué aún los cerdos fueron poseídos? ¿Por qué? Porque es un animal impuro. Dios no permitiría, hermano, que una vaca, que una cabra, que un cordero esté ahí todo poseído y se estaría lanzando ¿a dónde? Al agua. ¿Por qué se le permitió aún entrar a los cuerpos de los cerdos? Porque esos animales eran impuros. Amén. Si el demonio le hubiera dicho, permítanos entrar a esas ovejitas que están comiendo su pasto, Dios no lo hubiera permitido. Amén. Hasta miren, en el Nuevo Testamento Dios nos da una lección. Amén. A su nombre. A su nombre. La carne del cerdo es una carne ¿qué? Impura. Y como hijos de Dios, temerosos de Dios, que paramos en constantes ayunos, ¿debemos estar comiendo carne de cerdo? ¿Podemos comer la carne del cerdo? Si usted se revela esta palabra, usted es para usted, no va conmigo. Amén. Si usted no quiere obedecer esta palabra, eso atenta contra tu salud. Mientras yo seguiré vivo todavía predicando la palabra, ya usted por comer la carne del cerdo estará haciendo colas en las clínicas, en los hospitales. Estará llegando con enfermedades a su hígado, a sus pulmones, a su sangre, aún a sus huesos. Pero Dios, a los que obedecen a su palabra, Él todavía los prolonga con los días o años más de vida. A su nombre, a su nombre. Pónganse en pie, pueblo del Señor. Los que conocemos la palabra, si estamos comiendo carne de cerdo, entonces les mando a leer más Biblia. Amén. Más Biblia, por favor. Es que hay cosas que algunos miembros de las iglesias, es que nos ven a este ministerio, nos ven de diferentes congregaciones. Amén. Y no los obligo, la palabra lo dice. Es con beneficio de cada uno de nosotros. Amén. Es con el beneficio de todos nosotros. Por eso cuando algunos han comido la carne del cerdo, han tenido que tomar, después de comer un chicharrón, ¿qué han tenido que hacer? Han tenido que tomar agua ¿de qué? De manzanilla. Ah, ¿no? ¿Agua de qué? De anís. Agua de paico. ¿Para qué? Y tibiecita. Si tomaban después de un chicharrón, después de una chicharronada,
tomaban su agua fría y todavía agua helada. Dios mío, hermano, adiós salud. Por eso tenemos que tener en cuenta, si los judíos no comen la carne del cerdo, ¿quiénes somos nosotros? Amén. Entonces, el pueblo del Señor aún cuida su templo. Cuidemos en estos meses de festividad del mundo, esta fiesta de Tamuz, esta fiesta idólatra y pagana que se viene celebrando desde nuestros ancestros, nuestros antepasados. Se rebelaron de su palabra y celebran a Tamuz, diciendo que es la Navidad, diciendo que es el nacimiento de Jesús. Mentira del diablo. Y por eso hay muchos hermanos que no tenemos el respaldo de Dios. Por eso le hablo con autoridad. Tengo el respaldo de Dios, tengo la cobertura de Dios, tengo la bendición de Dios por ser obediente a su palabra. Porque hay muchos cristianos quejándose, hermano, quejándose, muchas quejas, porque no obedecemos a su palabra. Su palabra lo dice, bien claro lo dice. Si pones por obra todos los mandamientos que yo te ordeno hoy, mira lo que dice su palabra. Bendito serás en el campo, bendito en la ciudad, bendito tu salir, bendito tu entrar. A su nombre. Pero si desobedeces a las órdenes que yo te he escrito a través de mis profetas, amén, maldito tu salir, maldito tu entrar, maldito tu salud. Las plagas de Egipto, las enfermedades que yo envié a los egipcios, te enviaré a ti, lo dice su palabra. Pero si pones por obra mi palabra, las enfermedades no te alcanzarán. Las enfermedades no te tocarán. Pero si te rebelas a mi palabra, las enfermedades te llevarán a la muerte. Así es, hermano. Así es, iglesia. Construyes una casa y en esa casa no vas a vivir si te rebelas a su palabra. Pero si vivimos su palabra, lo cumplimos su palabra, la casa que hemos construido, en esa casa viviremos. Nadie nos quitará esa casa. A su nombre. Escuchen, por eso, si vivimos su palabra aquí en el monte, y no contaminamos este monte, trayendo jamonadas, trayendo chancho que medio kilito me ha antojado, que lo voy a echar yo, eso me gusta, que vamos a hacer pachamanca de cordero, que vamos a hacer pachamanca, no, yo tengo antojitos, mi esposa está embarazada, por favor échenle un cerdito. Mentira del diablo, hermanos. Cuidado, hermanos. Estoy hablando de ustedes, no de mí, de mi esposa. Ella sabe que ella no come su cerdo. Amén, no come el cerdo. Ni su cerdo, amén, disculpe. Amén. Si es que un día yo quise comprar un chanchito chiquitito así en miniatura, eso era para jugar, eso es como una mascota. Pero ni como mascota puedo tenerlo aquí en el monte. Amén. Así es. Amén. Entonces dile gracias por tu palabra, Señor. Dile gracias, Señor. Soy un hombre de bendición. Límpiame, Espíritu Santo. Si contaminé mi templo, este cuerpo, comiendo las carnes que prohíbe tu palabra, perdóname, Señor. Límpiame, Padre. Limpia mi sangre. Limpia mis arterias. Limpia cada parte, cada área de mi cuerpo, de mis células. Límpialo, Señor. Límpiame, Espíritu Santo. Quiero tener un cuerpo saludable. Si es que usted está enfermo, ponga ahí su mano donde siente el mal, donde tiene el dolor. Voy a orar. Si usted se ha arrepentido de verdad y estaba enfermo por comer carne de cerdo, hoy el Señor lo limpia. Hoy el Espíritu Santo lo sana. Dile gracias, Espíritu Santo. Me declaro limpio y sano en el nombre de Jesucristo. Se va este mal, se va este dolor. Ahora se va la cirrosis. Es limpio. Mi hígado es sano. Mi hígado en el nombre de Jesucristo.